Maru, hola, te estaba buscando. Mira, ya estamos grabando. Oh, sí. Mira, estaba revisando estos cuentos. Están realmente muy bien hechos. ¿Y quiénes lo han hecho? Niños de segundo grado de primaria. ¿De primaria? Sí. ¿Segundo grado de primaria? Niños de segundo grado de primaria. Mira, hacen sus dibujos, tienen el texto para cada dibujo. ¿Ya? ¿Pero hay correspondencia a ver entre este texto y el dibujo? Sí, no solamente eso, no solamente hay correspondencia, sino que cuando tú lees el cuento, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, es decir, que tiene una estructura de cuento. Sí, sí, muy bien hecho, muy bien hecho. Pues, a ver, ustedes amigos, ¿que creen que niños y niñas de segundo grado de primaria puedan escribir y publicar cuentos como estos? ¿Vamos a escuchar algunas opiniones? Vamos a escuchar. Vamos. Sabes que la parte de la escritura en el niño todavía está en etapa formativa, ¿no? Pero para ello tendría que ser acompañado de una ilustración, que ellos mismas pueden hacerla. Entonces, o sea, haces la ilustración, haces tu cuento por ilustraciones y al niño, ya cuando está aprendiendo a escribir, adecuarle unas cuantas frases indicando qué significa eso. Efectivamente ya deberían, ¿no? Pero no pueden, no van a poder si no tienen el sustento económico, familiar, si eso no está fortalecido, no se va a lograr, ¿no? Yo pienso que sí, porque donde yo vivo, los niños a veces son más estudiosos que de la capital. Es que depende, pues, depende de los profesores que le hayan enseñado a los niños, ¿no? Sí hay porque algunos para que desarrollen su mente, entonces hacen que se imagine o mentalicen a ver más o menos cómo su imaginación de los niños, ¿no? Sí se puede, solamente que debería tener una buena base y una buena estimulación desde el principio. Sí, porque ellos tienen mucha imaginación y si no hay problemas así familiares, no tienen así trastornos así familiares y viven una niñez buena y le enseñan buena enseñanza, sí se puede. O sea, depende de los colegios también, no es que todos los colegios enseñen de la misma manera. También de los profesores. Colegas, Maru, realmente estoy sorprendido por lo que acabo de escuchar estas opiniones de que los niños sí pueden hacerlo, solo que les falta un poco de guía, digamos así. ¿Y qué te sorprende? Yo tengo a los niños de segundo grado escribiendo planas, transcribiendo, pero produciendo textos se me hace bastante difícil. Pero si aquí tienes la prueba, tú mismo lo estás viendo. ¿Y la maestra no les habrá dicho que copie? En realidad no, mira, te cuento que yo conozco a la profesora de estos niños que han producido y han publicado su texto, ¿no? Y ella propone actividades muy interesantes para poder lograr este objetivo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú crees? Si ustedes creen, amigos, que Maru me va a convencer que niños y niñas de segundo grado sí pueden producir textos, cuentos así como este. Mira, yo te aseguro que sí te voy a convencer porque vamos a ver la experiencia. Vamos. Me llamo Marilu Lazo Chicoma. Bueno, ya desde hace 14 años atrás soy maestra de primaria. Todas las mañanas, una niña llamada Carmen se iba con su hermoso cántaro a un pozo de agua cristalina a recoger agua. Y la llenaba en este hermoso cántaro que ella cuidaba con todo su corazón porque era un cántaro muy preciado para ella. Una mañana, una viejecita se le acercó y le dijo: "Buenos días, niña, muero de sed. ¿Me podrás invitar un poquito de agua?" Y Carmen le dijo: "No. ¿Cómo se te ocurre que te voy a invitar agua de mi preciado cántaro? No te voy a invitar nada." "Pero muero de sed", le dijo la abuelita. "No me importa, es un cántaro muy valioso y no te voy a invitar nada." Pero la abuelita no era una abuelita. Era una bruja. Era una maga. Era una maga. Y la maga le dijo: "Les traigo yo un cuento a narrar
que es La niña del cántaro, que me parece fantástico, porque como ha sido escrito por una chica de 13 años, como ellos, para que se sientan motivados a que sí, pues de repente el cuento que ellos están haciendo ahora y que no le toman mucha importancia, mañana más tarde pues sí, la hacen y puede ir en un libro, como sucedió con esta chica Pilar, que está en el libro Capulí, que tiene pues más de 30 años de realizado. Colorín colorado. ¿Qué título le podría poner a este cuento? La niña que se convierte en sapo. La niña que se convierte en sapo. La niña egoísta. La niña egoísta. El sapo no tenía nada de agua. El sapo sin agua. Y les cuento que ha sido escrito por una niña como ustedes, Pilar Vidal, peruana. Esa niña aprendió ese cuento por la imaginación. Claro, miren, escuchen lo que ha dicho Renzo. Esa niña aprendió a escribir su cuento ¿por qué? Por la imaginación. Por su imaginación. ¿Todos ustedes tienen imaginación? Sí. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les conté que tenía una amiga que trabajaba en un colegio en Pamplona? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era el problema de mi amiga? Que sus alumnos no sabían escribir. Que sus alumnos no escribían. Que no tenían cuentos. Y que no tenían cuentos. No sabían leer. Sí, sabían leer, pero no tenían cuentos y no tenían la costumbre de escribir. También podemos crear cuentos. Claro, Paula, ¿podemos crear cuentos? Sí. Sí, eso es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Qué tipo de texto era el que les he narrado hace un ratito? ¿Cuál? Un cuento. ¿Cómo sabes que era un cuento? ¿Por qué era un cuento? Porque había personajes. ¿Qué más había? Tú lo contaste. Ya, yo lo conté. ¿Qué más había? Había un problema. ¿Cuál era el problema de ese cuento? Que Carmen era sapo. Carmen era egoísta. Muy bien. ¿Qué? Ya, dicen que es un cuento porque había personajes, porque había un problema. ¿Qué más tenía ese cuento? A ver, Karen. Una solución. ¿Y cuál fue la solución? Que un niño bueno le dio agua a Carmen y Carmen dejó de ser egoísta. Claro. ¿Algo más, Sol? También ¿qué quería decir? No tengo idea. A ver, Adriano. Autor. Tenía un autor. ¿Quién era el autor de ese cuento? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el autor? Una niña de 11 años. Peruana. Entonces, ¿qué debe de tener un cuento? ¿Qué debe tener un cuento? Título. ¿Qué más debe tener un cuento? Personajes. ¿Qué más, Víctor? Autor. ¿Qué más? Un problema. Solución. Pregunta. ¿Podría ser? ¿Algo más, Fabricio? Coma. ¿Ah? Comas, puntos para que se pueda entender. Karen. Raya. La raya. ¿Y la raya para qué era, se acuerdan? Para que el otro hable. Para hablar. ¿Para qué? Para Para que el personaje hable. Eso se llama, el diálogo. Muy bien, el diálogo. Entonces, como yo les había contado, mi amiga tenía ese problema de la biblioteca. Y ustedes me van a ayudar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ayudar a mi amiga a implementar su biblioteca? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué? ¡Un cuento! Sí, Marilu, pero podríamos hacer un cuento cada uno para que su biblioteca también es... Ah, claro, una muy buena idea. Cada uno haría un cuento y tendría 26 cuentos. ¡Qué bárbaro! Mi propósito es que los chicos produzcan textos, ¿ya? Pero para la producción de textos, primero tienen que saber cómo escribirlo. ¿Qué debo de hacer antes de escribir un cuento? ¿Por qué es importante? Porque un niño aprende a escribir escribiendo, pero escribiendo algo que parta de él. Algo que le interese a él, algo que lo motive a él, no que me motive a mí ni que me importe a mí. La producción de texto hace de que este niño se dé cuenta de lo que escribe puede ser leído por otros, puede ser reconocido. ¿Qué pasos tendría que seguir estos niños para crear un cuento? ¿Cómo ustedes se lo explicaría? Usar la imaginación con su imaginación que él quiere. Decirle, primero yo sé escribir, después crear los personajes, después dibujar los personajes
y haces el cuento. Yo le diría que lea un cuento y vea cómo se hace para que ella imagine cómo podría ser su cuento. Carlos, yo quisiera resaltar que Marilú ha usado el tiempo adecuado en la fase inicial. Mira, podría parecer un poco largo, pero es el tiempo que ellos necesitan. Recuerda que todos los niños no son iguales. Sí, es cierto, tienes razón. Además, la motivación y el conflicto cognitivo, es decir, cuando ellos se cuestionan, ¿no es cierto?, respecto a la actividad que van a realizar, está bien engarzada, no están segmentados. Mira que las preguntas que hacen acerca de cómo elaborar el cuento, acerca de para quién vamos a escribir, no solamente crean conflictos, o sea, cuestionamientos, sino además mantienen viva la motivación durante todo este periodo. Efectivamente. ¿Cierto? Además, debes haberte dado cuenta que los chicos participan espontáneamente. Sí. Hay un ambiente de confianza en el aula y eso no se construye en una sesión, es una construcción permanente. Sí, claro que sí. ¿Pero ya me convenciste? Eso es lo que tú crees. ¿Y ustedes, amigas y amigos, colegas, se han convencido? ¿Creen ustedes que es suficiente que haya una motivación, un conflicto cognitivo, una serie de preguntas para que niños de segundo grado de primaria puedan escribir cuentos? Vas a ver que sí. Después del corte, vamos a continuar viendo la actividad de Marilú, donde ella logra que los chicos produzcan y publiquen sus textos. Vamos a verlo. Yo les voy a dar estas tiritas, las van a leer por grupo. Léela en voz alta. Revisar el cuento de los otros grupos. Estas 4 palabras, ¿están en orden? ¿Sí? No. ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cuál será la primera, Paula? Planificación. Planificación. A ver, Renzo, ¿cuál sería la tercera? Publicación. Publicación. Otra publicación. No, estamos en la tercera. ¿Cuál sería la tercera? ¿Publicación? ¿Sí? No. ¿Por qué dices que no? Porque antes de publicar un cuento tienes que revisarlo. Claro, entonces ¿cuál sería? Revisión. Claro. Sería la revisión. Ya, la última, ¿cuál es? Ya. Yo no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se emocionaron? Yo no. Publicación. Sí, publicación. Publicación. Ahí está. Ahora viene lo que ustedes tienen ahí en las manos. Van a leer esas ideas por grupo y las van a pegar debajo de donde ustedes creen que debe ir esa idea. Nombro, escribir. En la planificación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver. Tengo que pensar. ¿Para qué lo voy a escribir? Al momento de hacer esta estrategia de las tiritas organizadoras, pues estoy recordando, o sea, estoy rescatando los saberes previos, pero también estoy consolidando aprendizajes con ellos. Y ese es el objetivo, ¿no? Que consoliden, que se vuelvan conscientes de que cada proceso de la producción tiene acciones específicas. Este es el proceso que vamos a seguir el día de hoy para poder escribir un cuento. Ya, ustedes van a recibir algunos personajes y en base a esos personajes van a pensar, ¿ya? Ahí nomás. A ver, ¿qué parte de sobre la mesa no me entendieron? A ver. La. Chicos, van a elegir a alguien que lo escriba y todos van a colaborar con sus ideas. Un niño que trabajaba en un niño llamado. Una mañana, bien soleada, un campesino con su hija. Al momento de producir, el niño va tomando decisiones. ¿Qué dirá tal personaje? Bueno, puede decir eso, pero ¿por qué lo va a decir? Y de una manera muy natural y sin darse cuenta, va tomando decisiones.
y también ahí yo como maestra también los voy conduciendo, porque solitos no lo van a hacer, solitos no. Pueden llegar a cierto nivel, pero siempre es bueno estar ahí ayudándolos, orientándolos. No se lo digo todo, o sea, no les digo nada prácticamente, pero sí voy orientándoles y marcándoles la ruta, la pauta. Y la niña le dijo, hola señora, ¿qué hace por aquí? Después de escribir el cuento, ¿qué tengo que hacer? Revisar. ¿Cómo se revisan ustedes? Lo que utilizo es las marcas y signos en lo que es el proceso de la revisión, para que ellos se hagan conscientes de que un escrito, o sea, si me equivoqué, lo puedo mejorar. No que vean la evaluación como algo que ya lo descalifica, ¿no? Como antes, que está mal escrito, te pongo una X, te lo encierro y desechado, no. Ellos ven ese error, entre comillas, como una oportunidad de cambio y de mejora. Acá y aquí, ¿sí? Son 3 nomás. Son 3 nada más. Y acá que tienen que completar, ¿ya? Arréglenlo y está perfecto. Otro grupo que ya se revisó. Ustedes crearon su cuento, ya está aquí, ¿ya? Ya lo corregimos todos utilizando las marcas y signos. Y ahora, este cuento que cada grupo ha creado va a pasar a este formato de cuento, ¿ya? Este formato de cuento, ustedes ya lo conocen, es como un librito que va a tener su título, su dibujo grande y aquí van a estar las partes del cuento. La lectura, dibujo, ya lo estamos armando. Le falta acá los autores, el título. Acá lo ponemos los autores. Claro. El sol, Renegón y la granjera. Un día soleado, una dueña y 2 animales en la granja estaban mirando al sol. Pero el sol estaba enojado porque tenía mucho trabajo que hacer. Cuando la dueña lo vio, pensó en tratar de ayudarlo. Así que le dijo, ¿por qué estás molesto? Y el sol le respondió, porque estoy aburrido y solo trabajando. La dueña se quedó mirando al sol con sus animales y en eso se le ocurrió una idea. Así que pensó en traer algunas nubes para que el sol no esté solo. Después mataron al pollo, lo cocinaron, se lo comieron y vivieron felices. Autores Karen Ramírez Sánchez, Araceli Fernández y Adrián Erles. Miren qué bonito han quedado los cuentos que ustedes han hecho en estos días. Miren. Muy bien, chicos. Ahora sí, miren, ya hemos hecho nuestra producción grupal. Ahora, cada uno de ustedes en forma individual, personal, van a hacer su cuentito con los personajes que ustedes quieran y yo me los voy a llevar para darles la revisión, pero lo voy a revisar con esta ficha que tengo acá para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que yo voy a revisar. En la producción de texto, ya la evaluación propiamente dicha, ya es el mismo niño quien va a transmitir sus ideas, sus emociones, y es al mismo niño, a uno solo, el que yo voy a evaluar aplicando esta ficha, cómo está su nivel de escritura, cómo está la coherencia, cómo está su cohesión en la redacción, si sigue los procesos o no. Y ahí se identifican también algunas dificultades que presenta, y esto me va a ayudar a mí para ser un punto de inicio de cómo apoyar a este niño que está presentando alguna dificultad. Más que una nota, que la verdad las evaluaciones ya no deberían ser calificaciones para poner una nota en una libreta, sino son el punto de partida para darme cuenta de la realidad de este alumno, de este niño, y cómo yo puedo intervenir para ayudarlo a lograr el propósito que nos hemos trazado, ¿no? Finalmente me convenciste. Qué buen trabajo de Marilu, han producido sus cuentos, además con todo un proceso, ¿no es cierto? ¿Y cómo han logrado eso? Bueno, empezamos con las tiritas organizadoras, donde los chicos organizan, construyen y luego ese proceso lo aplican. ¿Qué te parece el acompañamiento que realiza para reforzar algunas cosas o ver si tienen que corregir los chicos? Muy bien, ¿verdad? Sí. Me gustó el trabajo grupal, los chicos aportan, conversan, todo con tal de consolidar
su cuento. Su cuento colectivo, pero también les pide que ellos realicen un cuento individual y les dice cómo van a ser evaluados. Claro, porque los chicos saben muy bien qué hacer y cómo hacer. ¿Y cómo termina esta sesión, Maru? Hoy te va a encantar. Vamos a verla. Vamos a verla. Ya para terminar la sesión, ¿qué hicimos el día de hoy? Un cuento. ¿Y cuál es el proceso que tengo que seguir para hacer un cuento? Planificación, visualización, revisión y publicación. ¿Y en la planificación qué se hace? ¿Te acuerdas? Pienso. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien, ¿qué es lo que voy a escribir y todo? ¿Y cuál es la estructura? ¿Cómo se hace un cuento? ¿Qué partes tiene? Inicio, nudo y desenlace. ¿Y qué es el nudo? El problema. El problema. ¿Y el desenlace? ¿Te acuerdas? La solución. ¿Cómo te has sentido al escribir tu cuento? Estoy un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? A ver, cuéntame, ¿por qué te has puesto nervioso? Porque nunca escribí un cuento. ¿Por qué qué? Nunca escribí un cuento. ¿Nunca has escrito un cuento? No, es que en mi casa nunca. Ah, en tu casa no, pero acá en el colegio. Sí, pero yo no me acuerdo cómo hacerlo. ¿Pero qué? Es que ya no me acuerdo. ¿Pero ya te acordaste? Más o menos. Más o menos. ¿Tú crees que podrás escribir otro cuento? Creo que sí. Yo me siento asustada. ¿Por qué asustada? A ver. Porque tengo miedo que no les guste. Pero te cuento de que sí les va a gustar porque lo han hecho bien. ¿Qué has sentido? Alegría. Alegría. ¿Por qué te has sentido alegre? A ver. ¿Qué te ha causado alegría? Hacer mi cuento solo y tener mucha imaginación. ¿Qué sientes de saber que ese cuento que tu grupo ha hecho lo van a leer otros niños? Feliz. ¿Por qué te sientes feliz? Porque me he esforzado mucho a hacer este cuento con mi grupo y saber que alguien más lo va a leer, me siento muy feliz de ser alguien así. ¡Qué bueno! O sea, te van a conocer sin que tú los veas, ¿no? Muy bien. Quiere decir, chicos, de que cuando uno escribe no para uno, escribe para los demás, para otros. Y es muy bonito compartir eso que yo escribo, que yo siento con los demás. Esos cuentos que hemos hecho con nuestros grupos, hemos hecho para otros niños porque otros niños no tienen cuentos. No tienen cuentos. Muy bien. Un aplauso para todos ustedes. 1, 2, 3. Bien por los chicos, bien. Bien, 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 bien. Bien por los chicos, bien. Bien. Me gustó la experiencia de Marín. Te lo dije. Sí, me lo dijiste, ¿cierto? Me gustaría rescatar algunos aportes para nuestros colegas. Sí, el uso pedagógico de la pregunta, desde el principio hasta el final, Marilú ha utilizado la pregunta para rescatar los saberes de ellos y al final para consolidarlos. Efectivamente, el fomentar emociones positivas siempre va a redundar en un clima en el aula bueno para el aprendizaje. Es cierto, y el trabajo grupal ha tenido objetivos claros y ha sido bien conducido por Marilú y han logrado, mira, este producto. Efectivamente, un material concreto que los niños pueden leer, pueden compartirlo, pueden palpar. Aquí está su trabajo. Sí, además la evaluación ha sido claramente utilizada para la mejora, ¿no? Las marquitas, ¿no? Son un buen ejemplo. No se centran en el error, sino más bien en la posibilidad de corregir estos errores. Claro, le quita totalmente el estrés a la evaluación, ¿verdad? Es cierto, es verdad. Esta experiencia que nosotros hemos compartido hoy en el programa, bueno, es una, porque son varias y varios programas. Sí, porque este es el objetivo que tenemos en el programa, mostrarles experiencias innovadoras y creativas que puedan servirnos en nuestra práctica en el aula. Efectivamente, muchas gracias por acompañarnos en este su programa, Maestras y Maestros que Inspiran. Hasta pronto. Chao. En primer grado ya estaban leyendo, salieron leyendo, ya porque yo recuerdo que en el verano ya agarrábamos un cuento, leía con mi hija o el periódico inclusive. Yo pues siempre a mi hija le digo, si a mí me hubieran enseñado como a ti te enseñan, yo ahorita estaría en la NASA, no estaría acá, le digo. Y definitivamente yo veo pues que es algo novedoso porque con juegos los chicos aprenden, como jugando. Yo sí lo recomendaría porque es bastante efectivo, no se cansan mucho en hacer planas. Lo que yo les digo es que les lean cuentos, se sienten a leer noticias, que se comuniquen de manera escrita, porque también los papás por el tiempo hacemos todo oral, pero qué bonito sería dejarle una nota al hijito, hijito te amo mucho, cuídate, nos vemos en la noche, ¿no? Y pedirle al niño, si el papá o la mamá llega muy tarde, hijito, déjame una tirita contándome 3 cosas bonitas que has hecho durante todo el día. 3 cosas bonitas.